Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy estoy muy contento. Para los que no me conocen, mi nombre es Franklin Granado y estoy muy emocionado porque pues me llegó un libro que estuvimos esperando desde hace bastante tiempo. Antes de mostrárselos, quiero hablar un poquito de mí. Yo pues soy venezolano, vivo en Bolivia ya hace 9 años. Soy una persona de fe, creyente en Dios y me llegó un libro que estaba esperando para poder revisarlo, para poder leerlo. Y pues muy contento ya me llegó el libro. Y el autor de este libro es una persona que es un gran amigo, un buen amigo, una persona muy especial, una persona de mucha fe, una persona que realmente ha dedicado su vida a lo que son los principios de Dios y los aplica en el día a día. Y que haya escrito este libro es una parte muy importante de lo que realmente él quiere representar a lo largo de lo que ha ocurrido en su vida. El libro se llama Las verdades ocultas detrás del púlpito. Aquí lo tengo. Muy contento. Mira, me llegó mi copia impresa. Si lo pueden ver allí, creo que voy a ponerlo por acá porque si no me tapo yo. Aquí, perfecto. Y es un libro que realmente viene cargado de mucha inspiración y mucha información muy, pero muy valiosa. La persona que escribió este libro, como les dije hace unos minutos, es una persona con una trayectoria muy importante, un hombre de fe, un hombre que ha estado dedicado más de 50 años, ha estado en los caminos del Señor y ha tenido cualquier cantidad de experiencia. Siempre se dice por ahí que uno tiene que hacer varias cosas importantes en la vida, entre ellas escribir un libro, sembrar un árbol. Y pues él ya dio ese paso y tengo el honor, el privilegio de poder conversar con él el día de hoy. Estoy muy contento porque, bueno, como lo dije al principio, el libro bien interesante, pero también es un buen amigo que ya conozco desde hace bastante tiempo y sé que lo que él trata de transmitir aquí es una información muy, pero muy valiosa que para todo el mundo es aplicable. Él, venezolano, vive en México ya hace varios años y pues desde allá está desarrollando muchísimas actividades, pero este libro realmente es el comienzo de algo grande para él. Así que va a estar conmigo hoy acompañándome. Voy a hacerle algunas preguntas para indagar un poco más sobre todo el contexto del libro. Y pues bueno, quiero que recibamos acá mucha alegría también y con mucha emoción a mi querido amigo Henry Carvajal desde el DF de México. Henry, ¿cómo estás? Hola Franklin, bueno, muy contento, un día muy especial para mí cuando me comentaste que me querías hacer una serie de preguntas acerca del libro, porque ya te llegó, como te acabo de escuchar también. Y bueno, aquí estoy, hermano, para compartir contigo desde lo más profundo de mi corazón esas cosas que quieras saber acerca del libro. Y bueno, lo que quieras preguntarme, de verdad para mí es un gustazo y que ojalá pues esta información pueda también llegarle a alguna persona que nos pueda estar escuchando y que si es creyente, de verdad pueda tocarle y le pueda inspirar las letras que hemos colocado en este maravilloso libro. Pues sí, mire, la verdad es que yo creo que sí va a tocar muchas fibras este libro. Realmente es un libro muy interesante. Lo recomiendo a todas las personas que lo adquieran. ¿Qué ventaja hoy en día con la globalización, Henry, tener Amazon, por ejemplo, que te puede poner el libro en cualquier parte del mundo? Eso es una bendición. Yo me imagino que hace muchos años atrás complejo editorial, el editor, conseguir quien lo imprima, que lo publiquen y tiene que ser en un país o en otro. Hoy en día la globalización definitivamente es una ayuda muy importante. Yo creo que eso es un factor bien determinante para también tomar como la decisión de que ahora sí. Ahora, yo te quiero preguntar algo y luego hablamos un poquito de esto de Amazon y todo aquello, pero ¿dónde te inspiraste tú para escribir este libro? Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, Franklin, fíjate que hace mucho tiempo yo tenía el deseo en mi corazón de empezar a escribir. Pero como siempre uno se cuestiona, uno se autocritica, a veces piensa de que no es el tema de uno porque no se considera escritor, para serte sincero. Sin embargo, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y cuando las cosas pasan, de verdad es algo maravilloso. Y te digo la verdad, me inspiré en un momento que me causó también mucho dolor cuando vi
una, un documental que estaban publicando acerca de una iglesia en Netflix, una iglesia mexicana que llevaba más de 100 años y con una trayectoria tremenda y que había tocado la vida de muchísimas personas. Pero cuando este documental yo lo empiezo a escuchar, de verdad que me impactó. Me impactó no por la manera que no supiera que esas cosas podían pasar entre los seres humanos y no importa en el lugar sacro que te puedas encontrar. Pero lo cierto es que con tanta, vamos a decir así, eh, tramoya, vagabundería, maldad, desde unas pornografías, desde cosas que de verdad son horribles. Entonces, lo que se me vino a mi mente, como en todas las cosas malas que acontecen, ¿verdad? Obviamente lo que queda en la mente de las personas es eso, lo feo, lo malo, de lo que fulano de tal hizo, lo que Perencejo hizo. Pero nos olvidamos que detrás de esas personas también existen miles de personas genuinas, sinceras, honestas, que han dedicado su vida al servicio en la obra de Dios y a ayudar a las comunidades y ayudar a mucha gente que de verdad, su vida se la ha dedicado al Señor, se la ha entregado junto con su familia, se ha sacrificado muchísimo, pero que muchas veces eso no se pone de manifiesto, eso no se ve, eso no se observa, lo que se observa es lo feo. Aunque no lo crea, eso me fue como el detonante para yo tomar la decisión. Tengo que empezar a escribir un libro que tengo ya mucho tiempo pensando hacerlo y que justamente estaba basado en mi vida, porque yo también cometí errores, cometí fallas y que justamente lo que muchas veces pudiera quedar en la mente, pues, de una gran parte de las personas es la parte fea, es el error, pero no te das cuenta de toda la maravilla y de todas las cosas que pudiste haber hecho a lo largo de tu vida y que lo han hecho hombres y mujeres a través de toda la historia. Y fíjate que al mismo tiempo me vino a mi mente la historia del rey David cuando David pecó contra Dios, cuando justamente cometió un crimen de asesinato al matar a aquel general que era el esposo de aquella mujer que él se había enamorado y que por la pasión la tomó como suya. No solamente cometió un pecado de adulterio, sino también de asesinato. Estamos hablando del rey David, de quien Dios dijo este hombre es conforme a mi corazón. Entonces, de ahí, hermano querido, de verdad sentí la inspiración para empezar a escribir este maravilloso libro que lleva como título Las verdades ocultas detrás del púlpito. No sé si respondí tu Ah, pregunta. no, no, sí, definitivamente sí. Eh, un punto interesante de inspiración, cuando te escuchaba hablarme, pensaba en que a veces puede haber una pared blanca hermosamente pintada, pero hay un punto negro y la gente se fija en el punto negro, y es el punto negro que está allí, y es el punto que hace ruido. Construir una reputación, construir un legado, construir una iglesia, construir feligresias, o sea, construir algo realmente basado en la palabra de Dios, en la Biblia, es algo que puede tomar muchos años, pero que cuando pasa algo, pues solo son minutos lo que se toman para que pueda algo caer en el ojo del huracán, derrumbarse. Y me imagino que eso fue lo que observaste en en esa película, ese documental de Netflix que estás comentando, ¿no? Así es, porque era una obra, es una obra que lleva más de 100 años aquí en México, que son Wow. generaciones y que ha ayudado a miles y miles de familias mexicanas y que se extendió esta iglesia por el mundo entero, pero que solamente queda en la mente porque a veces así es como lo que tú acabas de decir, ese punto negro en una pared blanca solamente quedó allí. Y yo lo que quiero rescatar, y no con esto quiero ni cubrir ni justificar
las malas obras de estas personas. Por el contrario, tienes que pagar y tienes que, porque así lo hace Dios en su justicia. Es decir, Correcto. Dios cobra, Dios disciplina, Dios reclama, pero que también Él ve la otra parte, que es la parte de misericordia, que se llama restauración. Y esa es la parte que de verdad en el libro quiero resaltar a través de todas las cosas que he colocado en esta maravillosa obra. Restauración. Esa es una buena palabra. Bueno, genial esto que nos acabas de comentar. Fíjate que es importante saber de dónde nació toda esa inspiración para dar ese paso a escribir ese primer libro. Yo sé que tú fuiste editor de una revista llamada Piedra Viva, cierto que sí, ¿no? Y Así es, así es. aunque Durante mucho fuiste, tiempo, no en la era digital, era en una era donde hasta con mis hijos, con la mamá de mis hijos, trabajábamos arduamente para imprimir. Empezamos a hacerla con portadas a color cuando en esa época pues lo único que trabajábamos era el blanco y negro, pero era para documentar, para llevar información al pueblo del Señor. qué bien, parte de tu recorrido, de tu vida, bueno, son una buena cantidad de años haciendo cualquier cantidad de cosas. Yo creo que podemos pasar horas conversando sobre toda tu trayectoria en lo que es los caminos del Señor, pero me llamaba la atención justamente eso, que fuiste editor de esta revista y aún así en ese tiempo no escribiste el libro, o sea, es tu primer libro y ahora es que es ahora es el momento. O sea, la pregunta real con esto es, ¿por qué ahora? Ya me comentaste lo de la inspiración, y eso está genial, pero podría pasar cosas, inspirarte y todavía no tomar la decisión. O sea, cuánto tiempo llevas pensando en escribir el libro y por qué ahora? Entendiendo que en un tiempo atrás ya fuiste, ya te has fogueado con este tema de los libros, de edición y todas estas cosas. Mira, la verdad, Franklin, te voy a decir, hay momentos en nuestra vida en donde nosotros, aunque las personas nos ven por fuera, a veces internamente tenemos unas luchas que desconfiamos de ese talento o de esa capacidad que Dios nos da, porque los talentos los da es Dios y te lo pone allí, pero uno duda de nosotros mismos y pensamos de que no somos capaces para hacerlo y por eso no me atrevía. Pero cuando yo me doy cuenta, si tú llegaras a estar aquí en mi oficina, mi esposa lo sabe, yo tengo resmas de papel que yo escribo todo, redacto, y esas son hojas y hojas y van para el cesto de la basura, pero a veces tú piensas que tú no tienes esa capacidad para para redactar. Y cuando empecé a escribirlo, y te voy a dar una primicia, ya estoy escribiendo mi segundo libro, porque a veces ¡Wow! pasa eso, a veces pasa eso, a veces pasa eso. Entonces, cuando empiezas a escribir, te das cuenta que tienes un don, que tienes una capacidad de comunicarte, no solamente a través del verbo oral, sino que también lo puedes hacer a través del verbo escrito. Y de verdad que a medida que nos vamos conociendo, y a medida que vamos entendiendo eso que Diosito pone en cada uno de nosotros, que también está en ti y en cualquier persona que empieza a descubrir qué es lo que hay en él, él descubre que tiene un talento. Y ahí es donde te conectas con eso que tú llamas propósito de vida. Yo siento que tengo un propósito de vida, es comunicar, es enseñar, es transmitir lo que Dios me ha dado en mi corazón, ya sea desde el texto bíblico o a través también de otro tipo de temas que también tienen que ver con la parte del ser humano, desde su crecimiento, desde su desarrollo personal, integral. Es decir, siento que Dios me ha dado ese don, pues ese talento. Entonces, por eso es que ahorita me siento tan contento, amigo mío. Se te nota que estás alegre. ¿Sabes qué? En estos días veía eh, tanta información que uno ve en internet y había una chica que comentaba que hay gente que tiene el don, que tiene las capacidades para hacer cosas, pero no lo hacen porque en ese momento no se sienten capaces, ¿no? Y yo te escucho hablando y es algo parecido, o sea, me acabas de comentar, es que
no me sentía preparado o capaz de hacerlo. Y en el momento en que te sientes ya capaz de hacerlo porque tenías el don, o sea, he estado allí, y en el momento en que te sientes capaz, empiezas y escribes ese primer libro, y entonces te pasa también como tiene un amigo, o tengo un amigo que le gusta mucho cantar, ¿no? Y entonces él, pero él es muy tímido, ¿no? Y tiene buena voz para cantar y todo esto. Entonces siempre uno bromea porque dice, bueno, a él hay que pegarle, darle un golpe para que cante y después hay que darle 20 para quitarle el micrófono. No, yo creo que te está pasando exactamente lo mismo. O sea, te debe quedarte un empujón y ahora pues habrá que darte 20 empujones, no sé, para quitarte el lápiz y que deje de escribir porque ya estás escribiendo el segundo y mira, el primero apenas acaba de salir. Eso es realmente dar perdón, dar rienda suelta a ese don y empezar a plasmar ahí todas esas capacidades que tiene, ¿cierto? Así es, así es. Y que sientes que cómo fluye, porque no lo disfrutas, lo Exactamente, disfrutas y de repente lo notas en la iglesia, lo notas en el ambiente donde te desenvuelves de trabajo, de los negocios, y lo notas, es decir, sientes de que fluyes de una manera tal de que te sale al natural, pues entonces, y bueno, siempre estuvo ahí, porque lo más importante, Franklin, en todo esto, amigo mío, es que siempre hemos tenido el don, todos nosotros, todos, pero lo que tenemos es que descubrirlo. Así como me estás diciendo de tu amigo que canta, todos lo hemos tenido. Lo que pasa es que lo dudamos. Por eso exacto, escribí el libro, pues. exactamente, exactamente, tienes toda la razón. Ahora fíjate lo importante. Dentro de todo esto, una de las cosas que me llama mucho la atención, y de verdad te soy sincero, es el título del libro. O sea, el libro, en primera impresión, tú lo ves y dices, las verdades ocultas detrás del púlpito, lo que nunca te contaron. Esto es una portada interesantísima. Esto despierta curiosidad, interés, ganas de abrir, ver, revisar, pedirlo. Así que solamente el título de por sí es bien atractivo. ¿Por qué ese título? Mira, Franklin, de verdad que es bien interesante y me inspiré basado en mi formación cristiana y conociendo la vida de muchos siervos de Dios y de muchos pastores. Y sabes que es que muchas veces no nos atrevemos durante el servicio y el ministerio de expresar todo lo que pasa detrás del púlpito. Y la mayor parte de la congregación, de los creyentes, simplemente nos conocen eh, en base a lo que nos ven en el púlpito o en medio de la congregación, pero no saben de las luchas internas, no saben de los conflictos que como padres tenemos a veces con nuestros hijos en su formación, no saben las dificultades que manejamos en las relaciones de pareja internamente, tampoco saben a veces los conflictos que tenemos que se manifiestan entre otros líderes sobre celos, sobre conflictos, que muchas veces eso no sale a la luz, pero que a través de ya ese caminar durante 50 años, lo he podido evidenciar en mí mismo, en amigos, en hermanos que han estado en la obra sirviéndole al Señor. Es decir, hay una cantidad de cosas detrás del púlpito que no se sabe. Solamente te ven la cara bonita, sonriente, dando el sermón el domingo o motivando a la congregación o ocupado en algún tipo de ministerio y servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tampoco la congregación es responsable por a dar el trato que a veces da a los pastores, que puede ser muchas veces verlos como seres superdotados, como seres que realmente, wow, estos no pueden pecar, estos son seres tremendos. Y yo tengo anécdotas, incluso hasta con mi propia madre, desde cuando yo estaba muy pequeño. Y yo me recuerdo una palabra, y perdóname si me estoy saliendo de tu pregunta, pero creo que encaja. Y mi madre me decía, cuando yo le decía al pastor que estaba liderando la congregación y yo todavía no era convertido, ella sí era creyente, y yo le decía, mami,
¿Me le puedes decir al pastor que me pueda dar un aventón en su coche? Y entonces mi madre, me recuerdo clarito, como que si fuera hoy, me decía, en ese carro de ese siervo de Dios no se montan personas inconversas y pecadoras como tú. Contrale. Entonces, claro, obviamente, en la mente de un niño, de un Ah, adolescente, wow, tú ves a esa persona como que es una persona que no peca, que es perfecta, y entonces te creas precisamente un paradigma acerca de esa persona y precisamente le damos un trato o tenemos un comportamiento hacia ellos que no es el más correcto ni que es el más armonioso para que pueda crecer una congregación donde te encuentras. interesante. El título realmente despierta mucho interés, porque a veces dentro de lo que es la mentalidad humana, podría pensarse que el libro está cargado de cosas que son así como que fuertes, ver, vamos a curiosear. Pero la verdad es que cuando empiezas a leer el libro hay muchas verdades que son buenas, verdades intermedias, verdades que son poco o no tan buenas. Entonces hay de todo en lo que es este libro y eso está bien, bien cubierto por toda la experiencia que tú tienes y abarca temas muy importantes que efectivamente son temas que están ahí, detrás del púlpito. Ahora, habiéndote dicho esto, yo quiero preguntarte, porque también es interesante saber, cuando escribiste el libro, ¿a quién querías llegarle o a quién quieres llegarle tú con este libro? O sea, ¿cuál es esa audiencia? Digo audiencia por decir una palabra, capaz que no es la correcta, pero ¿cuál es ese público al cual tú quieres llegarle directamente con este libro, Las verdades ocultas detrás del púlpito, lo que nunca te contaron? Mira, es muy interesante porque yo creo que ese es el corazón de la inspiración para transmitir esto. Mira, en primer lugar, quiero dirigirme a los líderes, a los pastores de una congregación que, entendiendo por toda la responsabilidad que ejercen en una congregación, muchas veces se ven muy limitados a no expresar cosas que acontecen porque pudiera interpretarse en la mente de ellos que al hacerlo estarían mostrando debilidad. Entonces se muestran dentro de ese proceso como unas personas que son fuertes y que a ellos pues todo lo pueden resolver gracias al poder y gracias al Señor y bueno, siempre mostrando una entereza y una fortaleza, cuando la verdad, Franklin, eso no es cierto. Estos son hombres mortales iguales como tú, como yo, y que en un momento determinado que nos toca la responsabilidad de liderar a una congregación, ¿qué es lo que acontece? Que tenemos que hacer todo el esfuerzo de mostrarnos tal cual como somos. Eso no quiere decir que vamos a mostrar aquellas cosas muy personales, muy íntimas, pero que debe de existir un grupo dentro de la congregación de los cuales esas personas puedan conocer de nuestro sufrimiento, de nuestras dudas, de nuestras luchas, porque es la manera en la cual ese líder o esa persona que está, vamos a decir, pastoreando a una congregación, puede retroalimentarse y puede ser utilizado aquel conjunto de creyentes por parte de Dios para poder ayudar a ese líder. Y en segundo lugar, también va dirigido a quién, va dirigido a la congregación, porque también la congregación necesita conocer de que una obra, un servicio, no solamente le corresponde al líder, al pastor, sino que tienen que crear una comunidad integral, pero que el libro persigue que ellos se enteren justamente de esas dificultades que el líder atraviesa, que la congregación pueda conocer de eso que justamente ese hombre que está liderando una congregación, no importa que sea pequeña, grande, además de liderar dentro de su familia, también está liderando a una iglesia, pero que también siente soledad, que Claro. también se puede deprimir,
que también puede tener carencia, que no es como muchas veces suele señalarse de que los líderes religiosos o pastores de congregaciones o siervos o ministros de cualquier iglesia pues están llenos y podridos de dinero. No, esas son las excepciones. La mayoría está al día con día, viviendo por la fe. Muchos de ellos dependen de las ofrendas que los hermanos en una congregación muy pequeña le pueden suministrar. Y eso muchas veces la iglesia o la mayor parte de las personas no lo saben. Y cuando nos hablamos fuera de las congregaciones, también va dirigido para que esas personas que a veces son, vamos a decir, críticos permanentes, que yo los llamo en uno de los capítulos, ojos foráneos, ellos también puedan saber cómo realmente es la vida de un pastor, que no es el que siempre está en la limusina, el que tiene los millones, el que tiene la congregación de miles. No, el pastor básico, sencillo de su pueblo está batallando, luchando y trabajando permanentemente. Entonces va dirigido tanto al pastor y va Claro. dirigido también a la congregación. Y aunque no lo crea, va dirigido a la familia de los pastores, porque muchas veces el pastor en su actividad no comparte todas las cosas con su esposa para no convertirla en una carga. Y muchas veces los hijos tampoco saben los esfuerzos que está haciendo el padre para poder llevar a cabo aquella obra. Y eso es algo bien, bien fuerte que en el corazón de un pastor que está trabajando, está sirviéndole al Señor, tiene que experimentar, Franklin. Es de verdad, por eso la intención es poderle llegar al pastor, a la congregación y a la familia de los líderes. Eso está muy bien. Realmente es el público correcto para este libro. Y cuando tú hablas de que de los capítulos del libro, yo particularmente quería preguntarte por algunos capítulos puntuales, ¿no? No te voy a preguntar por todos porque tiene una cantidad de capítulos bien interesantes, aunque todos son así bien, bien concisos, ¿no? No, un capítulo, esto es lo interesante, cada capítulo no es que son hojas y hojas y hojas, o sea, cada capítulo está diseñado con la información precisa y eso también hay que decirlo. O sea, la información está ahí bien dosificada, bien estructurada, bien sencilla, fácil de entender. O sea, es un libro que cualquier persona puede leer porque no tiene tantos tecnicismos y tanto tema o sea, realmente es un libro para que cualquier persona pueda leerlo. Y hablando de los capítulos, comenzando, hay un capítulo que se llama El llamado. ¿Qué me podrías decir tú de este capítulo, El llamado? Ese capítulo es muy, muy intenso, Franklin, porque mira, cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor en medio de su grey, y el pastor que me pueda estar escuchando en este momento lo va a entender, empezamos a luchar porque empezamos a trabajar en medio de la congregación haciendo cosas, pero llega un momento en donde empiezan a aparecer situaciones difíciles que nos preguntamos, ¿de verdad habré sido llamado al servicio, al ministerio de esta obra? Porque es muy fácil, para hoy en día los que son titulares y encomendados a ciertas actividades y tú vas y lo haces. El asunto es cuando tú estás en pleno trabajo de la obra, en medio de una congregación, en una misión, y de repente aparecen cosas que tú no te las esperas, porque tú dices, bueno, si soy un siervo del Señor que estoy trabajando aquí y estoy haciendo esto, estoy haciendo, ¿por qué me pasa esto? Y entonces obviamente pues viene la duda, ¿será de verdad que he sido llamado para ser encomendado a esta actividad? Porque recibes crítica, no recibes aprobaciones, te aparecen situaciones en la familia, cosas de verdad, wow, tremenda, y tú dices, ¿será de verdad que yo fui llamado? Y entonces en ese proceso, créemelo, que cuando se produce la duda, aun cuando la congregación no lo sabe, aun cuando tu esposa, tus hijos no lo saben, es una lucha interna. Y yo viví ese tipo de experiencia. En el libro está, yo viví unas situaciones que me pasaron bien trágicas.
pero durísima, sirviendo en la obra del Señor. Y de repente te tienes que hacer la pregunta, ¿será que soy llamado o que fui llamado a este ministerio? Y ahí es donde justamente es una lucha interna entre, y te lo voy a decir en términos bíblicos, en términos espirituales, una lucha entre la carne y el espíritu. Y Así dice, es. wow, ¿será verdad o no será verdad? Pero es lo que te puedo decir. Prefiero que compren el libro y lo Claro, puedan, claro, no, no, de no le, verdad, no le dé mucho leer. detalle, porque si no, entonces no le podemos dar toda la sopa. Hay que dejarle, Así, así claro. es, Por eso es así que te es, dije, así no, es. no son todos los capítulos por los que te voy a preguntar, sino por algunos que me No, está parecen bien, interesantes. está bien. Esto del llamado, definitivamente, eso que tú has vivido, estoy seguro que lo han vivido todos los pastores, o bueno, todos o casi Eso es. todos han vivido Así es. ese punto que tú acabas de comentar, ese punto entre la batalla entre la carne y el espíritu y todo esto, ¿no? Pues bien interesante, qué bueno que está aquí, señores, plasmado en este libro. Voy a pasar el dato en la página 8. Así que ya estoy pasando. Anoten ahí, página 8. Pero también hay otra cosa que me llamó la atención mucho y comentaste hace ratito también sobre cuando lo decías a quiénes va dirigida este libro y hablaste de la familia, ¿no? Aquí hay un capítulo que se llama La familia pastoral. ¿Qué nos podrías medio comentar un poquito de ese capítulo? La familia pastoral. La familia pastoral vive una experiencia, Franklin, principalmente con los hijos por parte de la esposa y el esposo. ¿Por qué? Porque empiezas a involucrarla con una serie de actividades rutinarias que en el fondo a veces llega un momento en donde ya la esposa como que no quiere acompañarte porque no tiene el mismo protagonismo que tú tienes. Entonces, obviamente, ella se ve forzada porque se ve limitada a una cantidad de cosas, pero tremenda, que no pasa eso con una familia normal, que si la esposa quiere ir de compras, que si la esposa quiere ir de viaje, que si la esposa quiere, bueno, hacer la vida como cualquier persona quiere hacerla, y ahí se generan conflictos. Y eso está detrás del púlpito, eso está en la alcoba, eso está en la habitación. Y cuando lo ves también con los hijos, pues los hijos también quieren llevar una vida. Ellos no son pastores. Ellos son hijos del pastor. Entonces, ¿qué termina pasando? A veces los hijos tienen que sacrificar cosas, a veces los hijos se rebelan porque no quieren esa vida que precisamente les tocó nacer en un hogar pastoral. Y entonces muchas veces, no solamente eso, mi querido Franklin, sino que también dentro de la congregación, cuando otros jóvenes entran en contacto con los hijos de los pastores, también hay críticas, hay cosas como, es que esa ropa que te estás poniendo es del dinero que mi papá ofrendó. Entonces imagínate el Fuerte. impacto que en los niños, en los Claro. jóvenes, eso puede representar. Por ponerte un ejemplo. Sí, sí. O, mira, ese coche eh, ese coche te lo dio fue la iglesia. Entonces, wow, sí, el joven, el adolescente muchas veces no está preparado para ese tipo de cosas. Y precisamente el libro pretende de que podamos ayudar a la familia pastoral, pero más a la congregación para que pueda saber formar y educar dentro de sus propios filas a los hijos del resto de creyentes para que puedan tener esa consideración, porque es una cosa bien dura. Yo no te puedo dar ahorita tantas descripciones, pero yo que lo viví, porque bueno, mis hijos crecieron en un ambiente y también he conocido a hijos de otros pastores que les ha ido de una manera más fea, más dura, y que llegó un momento en su vida que cuando le hablaban de servicio a Dios, no querían saber nada de eso, porque no era tan fácil. Entonces, es un tema bien interesante, mi querido amigo, de verdad. Así que si tú eres pastor o estás en la congregación, es necesario que compres el libro para que te puedas enterar de estas cosas que escribo aquí en este libro, Las verdades ocultas detrás del púlpito. La familia pastoral, página 30. Aprovechen, anoten, tomen nota ahí. Y Henry, por cierto, es padre de 4 hijos, varones, ¿cierto, no? Y Así es. Cuatro está, hijos, felizmente, que me costó muchísimo junto con su madre
levantarlos y que hoy son unos grandes servidores a Dios, Qué porque bien. tuvimos que hacer varios ajustes, no fue tan fácil, y que Dios nos diera esa sabiduría y ese entendimiento para poderlos encaminar y que hoy no vieran el Evangelio como algo así, tú sabes, como una carga y un rechazo como en muchos hogares, pues. Ujú. De esa experiencia personal también hablas en el libro, ¿cierto, no? No voy a Es decir en qué correcto. capítulo, pero para que la gente sepa que esto que acaba de decir Henry acá, ¿quieres más detalle? Tienes que adquirir el libro Las verdades ocultas detrás del púlpito, porque también eso que le acaba de nombrar, con más detalles, lo vas a poder ver ahí y posiblemente te puedas reflejar en esa realidad, porque seguro estás pasando por situaciones muy parecidas. Son experiencias vividas, muchas experiencias que están plasmadas aquí justamente para poder orientar, guiar y ayudar a la familia pastoral, a los pastores, a, a la congregación. O sea, todo está servido para que todos puedan tomar ventaja de la información que se plasmó nuestro querido Henry aquí en este libro. Muchos capítulos, Henry, o sea, un montón de capítulos acá que podremos pasar horas hablando de ellos. Quiero que preguntarte por dos más, ¿ok? Por dos más. Uno de ellos es el silencio de Dios. El silencio de Dios. Esto está fuerte. Eso que se experimenta en el silencio de Dios. ¿Qué quieres transmitir allí? Mira, es muy interesante porque si tú eres pastor me vas a entender y si tú estás sintiendo en tu corazón el servicio al Señor, me vas a entender. Y te voy a poner el caso, por ejemplo, del profeta Elías. Elías después que tuvo un triunfo, el profeta Elías que está en las Escrituras, se apartó en solitario porque sintió de que Dios no le estaba acompañando y que él se sentía como que el único y de paso quería morirse hasta que Dios le terminó de hablar. Pero en el caso de mi experiencia en lo personal, hay momentos en la etapa de la vida cristiana en donde nosotros empezamos a hacer oraciones y empezamos a hacer peticiones, Franklin, sobre situaciones que empiezan a aparecer. Y uno siente dentro de su ser interior como que el techo hacia el cielo está bloqueado y como que las oraciones no pasan del techo de tu casa. Y entonces tú no encuentras ni sientes que Dios te responde. Y llega un momento en donde tú estás sirviéndole al Señor más por compromiso, más por convicción, más porque sientes que el llamado Dios te lo hizo un día para que le puedas servir, pero que llega un momento en donde tú encuentras, wow, como que no hay salida, como que no hay, y es un silencio, pero un silencio que hace ruido. Es un silencio perceptible en la vida de un servidor de Dios. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo. Para un predicador, para un enseñador de la palabra, normalmente antes de preparar su sermón o para hablar de un tema en particular que pueda sentirse que está guiado por el Espíritu de Dios y que ese mensaje es el que tienes que transmitirle a la congregación, tú lo buscas en oración y tú buscas en la Biblia y revisas y no encuentras. No encuentras ese mensaje, no encuentras esa conexión y ese silencio es tremendo. Y la gracia, ahí es donde yo justamente le digo a los pastores que tiene que estar rodeado con un grupo de hermanos, porque muchas veces como líder, el expresar ese tipo de cosas puede reflejar en otros creyentes que tú estás mal, de que, bueno, ¿cómo es posible? O que estarías demostrando simplemente debilidad. Y una cosa es que como nos hemos hecho como velita parada, no nos quebramos, el poder reflejar eso, pues estarías mostrando que tienes una gran debilidad o que estás en pecado, cuando la verdad no es esa. Pueden ser otro tipo de situaciones. Puedes estar atravesando conflictos con tu pareja, con tus hijos, con la parte financiera, con la parte emocional, Franklin. Porque esa parte emocional muchas veces no se aborda dentro del seno de una congregación.
Y entonces, ¿qué terminamos pasando? Pasamos el rostro firme. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias al Señor. Pero por dentro hay un gran vacío. Y entonces ese capítulo está inspirado porque yo llegué a vivir ese tipo de experiencia y conozco de hermanos que también vivieron ese tipo de experiencia con pérdida, sobre muertes, de separación con esposas, con hijos, situaciones difíciles. Es una verdadera etapa dura en la vida de un pastor, un siervo o un misionero cuando encuentra ese silencio de Dios, que no encuentra respuesta. Pudiera pasar horas explicándote esto, pero creo que puede dar la idea para que la persona que nos pueda estar escuchando y que realmente ande buscando algo para poder aprender de estas cosas lo pueda conocer. El silencio de Dios. Escuchaba tus palabras y se me venía a la mente eh, ese momento en el que Jesús estaba en la cruz y yo creo que él sintió el silencio de Dios allí porque él decía, Padre, ¿por qué me has abandonado en un momento? Y no lo había abandonado, no había abandonado, pero hubo un momento en la cruz en el que el mismo Jesús dice eso. Imagínate, si lo vivió Jesús, obviamente las personas que están en el camino de Dios, los pastores y todo esto, deben haber sentido esto, no en una ocasión, en varias ocasiones. Si tú mismo dices que a ti te ha pasado también, ¿no? Es interesante, Así es. es ¿No? Y interesante. el Señor lo dijo cuando estaba en la cruz, ahorita citando esa porción me la hiciste recordar. Ujú. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió un silencio Sintió profundo un silencio. y ese Sí. silencio lo sintió el profeta Elías, ¿sí? Un silencio que no encuentra respuesta, a una A Moisés serie de también le tuvo que haber preguntas. pasado varias Y si veces, yo ¿no? tengo una serie de vivencias, sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo No no. debe ser Tengo unas fácil para Moisés. experiencias que las narro aquí en el libro. No, perdón, continúa, continúa, No, perdón. no, Moisés se sintió también solo muchas veces. Claro, No, que digo que como hiciste referencia a Moisés, no, no, lo que te quiero decir es que Moisés también le pudo haber pasado, pero efectivamente, en el libro tú haces referencia a que tú has sentido ese silencio no una sola vez, sino varias veces en camino, ¿no? varias veces y es tremendo para un servidor de Dios, varias veces porque no sientes comunión con Dios, pero a veces no necesariamente es un pecado de inmoralidad, son situaciones que en la vida de ese ser humano atraviesa, que realmente siente ese vacío, no siente esa comunión, porque eso lo entiende una persona que ha estado en el servicio. Porque normalmente, Franklin, el pastor, el siervo, siempre está dando a la congregación y da de lo que recibe. Y es como un cántaro cuando se vacía, tiene que volverse a llenar. Claro, ¿Y quién llena ese cántaro? Lo llena Dios. Entonces, cuando tú pasas esos procesos, esas lagunas que de repente sientes, no deseo de ir a la congregación, eso es tremendo. sí, Pero, totalmente, Henry, pero eso puede pasar, claro. Y claro, pasa con tu pastor, pasa con el pastor de la otra iglesia. Hay momentos en que no quiere ir, va por el compromiso que tiene, pero él se siente con un vacío tremendo que lo que le provoca es salir corriendo y huyendo, porque son procesos y eso lo tenemos que entender. Por eso el libro va dirigido a eso, para que no veamos a los pastores como que, wow, son los fuertes. no No, les no, pasa también nada. son seres humanos como tú y yo. No le pasa nada, sí le pasa, sí le pasa. Sí, señor, sí les pasa. Bueno, mira, fíjate que el último capítulo por el cual quería preguntarte tiene relación con este, porque es como luego, como dicen en México, luego hay un capítulo que se llama El camino de regreso. Por cierto, que el silencio de Dios aquí está en la página 129 de este libro. Así que para les paso el dato de también. Pero luego viene otro capítulo un poco más adelante que se llama El camino de regreso. Y esto pareciera tener relación directamente con lo que acabas de hablar. Cuéntanos un poquito de esto del camino de regreso. Este es un tema bien fuerte,
pero que al mismo tiempo es un mensaje que quiero dejarle a todo servidor, que en un momento determinado, por las razones que sean, porque no voy a entrar en los detalles, tuvo un fracaso, tuvo una caída y que de verdad tuvo un alejamiento, por las razones que sean. Pero el mensaje que yo escribo allí es que Dios está por encima de una congregación que puede ser implacable, a el líder que ha faltado, que ha caído porque se descuidó, por las razones que sean. Pero yo quiero decirte que ese capítulo es prácticamente mi propia vida. Tuve que levantarme, estuve aislado, estuve separado, pero esa sensación de querer regresar a casa, sentía que había una barrera, porque lo que en la mente o lo que los otros me transmitían o yo percibía era un rechazo profundo. Y aun cuando hubiera amor por parte de una congregación o de creyentes, más allá de lo que pudieran estar sintiendo los otros, lo más importante es lo que tú necesitas de reponerte como líder o como pastor, de que no todo está perdido. Dios es un Dios de misericordia y el ejemplo fue tremendamente con David. Si a David, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Salmo 51, el arrepentimiento que tuvo David y cómo este hombre se levantó y por la gracia y misericordia de Dios fue restaurado, cuánto más tú, cuánto más yo, que no hemos llegado a esos niveles, porque Dios en su infinita gracia nos tiende la mano y ahí es donde justamente nosotros tenemos que hacer un trabajo doble, porque tenemos que trabajar la parte emocional, pero la casa de Dios tiene las puertas abiertas para ti que me estás escuchando en este momento. Si por alguna razón te alejaste, tuviste una caída, algún tipo de situaciones, levántate. Nunca es tarde. El enemigo quiere que te quedes afuera. Dios te dice, regresa a casa. Ese regreso a casa es porque, para que precisamente lo puedas hacer. Y yo viví ese tipo de experiencia y hoy te lo puedo decir. La verdadera, el verdadero trabajo, la verdadera lucha no es el poder levantarte de aquella caída o de aquella tragedia después de una restauración. Es el retorno a casa, es el retorno al servicio. Y Dios me abrió el camino y hoy yo te puedo dar fe. Y no solamente en el caso mío, muchísimos hombres que están reflejados aquí como testimonio de hombres grandes que hoy en día pues se han levantado, se han restaurado y han avanzado. En otras palabras, mi querido Franklin, es toda una vida lo que hace un siervo, un ministro, y que juzgarle simplemente por un hecho negro oscuro de una iglesia que pudo cometerla, no podemos meter a todos en un saco. ¿Por qué? Porque mucho más grande es la labor de miles y millones de hombres y de mujeres que han servido a la obra de Dios en el mundo entero, de las distintas nacionalidades, de gente tan valiosa que yo puedo mencionar como la Madre Teresa de Calcuta y así como ella, miles y millones de gente en el mundo que han entregado su vida y las han consagrado precisamente a Dios en su fe y en su credo. Entonces tenemos que justamente reivindicar lo que esos hombres y esas mujeres, a través de su fe y su confianza en Dios, han estado haciendo y que no pueden empañecer, no pueden oscurecer, no pueden entenebrecer la minoría que probablemente haya podido cometer fallas y delitos y tragedias, porque aún para ellos mismos también hay perdón y hay restauración. Es lo que te puedo decir, hermano, y de verdad por eso me siento muy feliz porque este libro abarca la vida completa, no solamente para el que está sirviendo, sino también para aquel que está pensando servirle a Dios y que está sintiendo en su corazoncito que Dios le está llamando
para una obra específica en medio de su pueblo. Totalmente de acuerdo contigo. Henry, las verdades ocultas detrás del púlpito, lo que nunca te contaron, de Henry J. Carvajal, un libro que está enriquecido con temas bien importantes. Estos poquitos temas que conversamos realmente son muy pocos, el libro está cargado de más temas, todos bien resumidos, todos así precisos, con ganas, o sea, que te provoca leer, sobre todo a esa persona que les gusta leer rápido, que no le gusta la lectura así como que, bueno, no, está todo así como que bien preciso y puntual. No, aquí hay temas interesantísimos, la soledad del líder, hay párrafos pequeños sobre líderes bueno, personajes de la Biblia, o sea, está Moisés, Sansón, David, de Pedro, o sea, aquí hay un montón de cosas interesantísimas y otros temas que tienen que ver con los desafíos del ministerio, la caída, la restauración, tu propia historia de vida. Esto está muy bueno, la verdad, se los recomiendo a todos, las personas que realmente quieren leer un libro bien interesante, este libro de Henry, que está muy bueno y yo muy contento de que me llegó para leerlo completo también y poder terminar y decir, oye, Henry, los temas están bien interesantísimos. Fíjate, ya casi para terminar, Henry, quiero preguntarte algo bien puntual. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje para los pastores o los líderes de las iglesias? Y luego te voy a preguntar de una vez para que lo vayas teniendo ya de una vez ahí listo. ¿Cuál es tu mensaje para las congregaciones, para la congregación? Adelante. El mensaje para los pastores y líderes de una congregación es que no asocien el mostrar sus debilidades y flaqueza como algo negativo. Por el contrario, la intención es que la congregación los pueda ver tal cual como seres humanos, con una serie de características que han sido con un llamamiento y que ese llamamiento es para servirle al Señor, pero que no son seres superdotados. No, no tienes dos Espíritus Santos, no tienes cuatro manos, no tienes una cabeza distinta al otro. No, no. Tienes un don que se te ha sido dado para un ministerio en específico, pero que te tienes que mostrar dentro de la congregación como un ser humano que también reconoce sus flaquezas y sus debilidades. ¿Qué va a lograr eso? Una simbiosis más íntima entre la congregación y tu liderazgo como pastor. Y eso es lo que hace un verdadero líder. Y aquí voy a citar a John Maxwell, que es un pastor súper reconocido a nivel mundial, pero que también ha tratado temas que tienen que ver con esa parte del liderazgo, en donde el siervo de Dios es un pastor, pero es un líder que inspira y un líder que guía. Entonces, en la medida que tú te muestras tal cual como eres, con todas tus flaquezas y debilidades, la congregación te va a querer, te va a apoyar y va a poder crecer la congregación. Y el mensaje a la congregación es que no veas a tu líder como un superdotado, que no veas a uno como que de verdad no peca, como que, wow, es que en él no puede, no, porque te estarías haciendo una fantasía y cuando tú veas en ese líder que de repente comete algún tipo de falla, algún tipo de error, toda esa imagen se te va a desboronar. Y entonces no vas a querer a tu pastor y al líder como dice como dice su palabra por lo que él es, sino lo vas a querer por lo que él hace. Y ahí no hay una relación de verdad íntegra. Tenemos que querer a las personas, incluyendo a los pastores, por lo que ellos son como personas, como padres, como esposos, y ahí es de verdad que se da una relación extraordinaria. Y ahí junto, pastor y congregación van a desarrollar una obra de verdad extraordinaria, cuando esas dos cosas se complementan. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé cuál fue la otra pregunta que me hiciste. No, era la misma, dijiste justamente lo que era cuál mensaje tenías para los pastores, los líderes y cuál para la congregación. Y justamente la respondiste Ah, las dos de manera completa ya en cuanto a esas preguntas. Henry, la verdad es que esto se viene bueno.
Y ya para culminar, tengo que preguntarte algo muy importante, pues, es decir, ¿cómo se adquiere el libro? ¿Cómo lo pueden adquirir las personas? ¿Puedes dar precio? ¿Puedes dar método? O sea, háblame tú de cómo pueden hacer las personas para adquirir esta joya. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, de verdad, tú lo dijiste al principio, una de las cosas que como yo no sabía, cuando tú pensabas en escribir un libro, pensabas en una editorial, en mandar a hacer miles de copias, que necesitas tener todo un capital para eso, Ujú, del cual pues yo no dispongo de ese capital, obviamente. Entonces, gracias a que se han ido desarrollando nuevos sistemas, y bueno, Amazon ha sido de verdad, como digamos, una casa para muchos escritores que estamos dando los primeros pasos, y que Amazon en Estados Unidos te puede imprimir desde un libro, no importa dónde tú te encuentres. Tú pides el libro, entras en la plataforma y donde te encuentres y escribe libro, verdades ocultas detrás del púlpito, y ahí te van a aparecer uno de portada blanda y uno de portada dura, y lo compras y te lo envían a la puerta de tu casa. Uno, dos. Yo te sugiero, si eres pastor, no solamente compres uno para ti. Si claro. se es viable, compra varias unidades para que las puedas regalar a la congregación, y que la misma congregación pueda enterarse de estas cosas, de las cuales tú a lo mejor en este momento no te encuentras con toda la disponibilidad o la disposición de revelarla, por las razones que sean, pero te va a ayudar en el camino. Y como congregación o como persona, cualesquiera que sea, lo puede hacer. El libro es muy económico, la verdad, cuesta menos de $20, de tal manera pues que a lo mejor te cobrarán un poquito de envío, pero está muy bien impreso. Y bueno, si me estás viendo ahorita, aquí abajo voy a dejar la descripción con la liga para que puedas entrar, lo puedas solicitar y también lo puedas recomendar. Una cosita que sí te voy a pedir de todo corazón, gracias Franklin por esta entrevista que me estás haciendo, más un conversatorio, que cuando recibas el libro, también déjame un comentario, déjame un like, para que la plataforma de Amazon lo pueda empezar a promover a nivel mundial, porque este libro pienso hacerlo en otros idiomas, pero ya teniendo un poquito más de capital. Así que espero también tu ayuda, tu colaboración. Y gracias, Franklin, de verdad, de todo corazón. No sé si tendrás alguna otra pregunta, pero me siento muy agradecido porque me has dado la oportunidad de poder expresarte, como ya lo has notado, con emoción, lo que he plasmado en el libro. Así que no sé si tienes alguna otra pregunta. No, la verdad es que ha sido un gustazo conversar contigo, Henry. Siempre es un gusto conversar contigo y quería realmente tener esta oportunidad de poder ver algunos puntos de este libro, de tu primer libro, que viene con tanta información tan valiosa. Y pues muy contento de que hayas aceptado reunirte conmigo y conversar, porque este es un conversatorio entre amigos. Ya escucharon, señores, simplemente vayan a Amazon, escojan el libro. Ya ven que el precio realmente es bastante accesible, menos de $20, si acaso algo más por el envío y todo esto depende del país donde te encuentres, pero realmente el libro está muy, muy bueno, así que lo recomiendo para que todo el mundo pueda ayudarse. Y sobre todo lo que dijiste, si la persona es un pastor que está con una congregación y tiene la oportunidad de adquirir varios más, mejor porque te apoyas en el libro para darle la información a la congregación. Es decir, no se lo dices tú directamente, sino que está el libro y cuando la gente lo lea, empiezan a entender realmente. O sea que el libro sirve también como ayuda para transmitir ese mensaje que tantos años de experiencia nuestro querido Henry Carvajal ha transmitido a través de este libro. Gracias, Henry, realmente por tu tiempo. Un gustazo y un honor como siempre, mi hermano. Te deseo todo lo mejor. Sé que se van a vender muchísimas copias de esto porque es un libro muy, muy interesante. Así que gracias a ti por tu tiempo, más bien. Y bueno, será hasta otra oportunidad, mi hermano. Sigamos conversando y sigamos hablando. Gracias, Franklin. Que Dios te bendiga. Igualmente, mi hermano. Un abrazo.